Saludos para usted en el amor de Dios. El fin del tiempo de gracia. ¿Se cerrará la puerta? Algunos dicen que no, que el tiempo que Dios ha dado al hombre es ilimitado. Deben saber que la idea de que no hay fin de la misericordia divina para con el transgresor contradice la Biblia. En sus páginas encontramos claramente que la puerta se cerrará. Veamos algunos ejemplos. Génesis 6:3. En Génesis 6:3 encontramos la decisión de Dios de raer de la tierra al hombre con un diluvio. Y de paso debo decirles, el diluvio vino de parte de Dios. No hay tal cosa de que el diluvio fue un accidente o algo que Dios no envió. Dios lo envió. De hecho, es clara en la palabra de Dios los planes que se hicieron antes de que esto pasara. Génesis 6:3 dice claramente: Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas eran sus días 120 años. Ahí está el tiempo determinado. A partir de ese momento, 120 años se le daban a la raza humana para que se arrepintiera, para que se volviera de sus malos caminos. De lo contrario, llegaría un diluvio. Dice el versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí es clara la sentencia divina. Raeré de sobre la faz de la tierra. Raer es un término de quitar, de arrancar, de hacer a un lado. Así que, mis hermanos, hemos visto aquí claramente en el concepto bíblico lo que se dice en cuanto al diluvio, a cerrarse la puerta, al tiempo que Dios le dio al hombre. En el capítulo 7, el verso 16, encontramos que dice allí que Dios cerró la puerta. Dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Así que no hay ninguna duda. Decir otra cosa es tergiversar la palabra de Dios, es querer que la Biblia diga lo que yo quiero, no lo que ella dice. Veamos ahora el asunto de Sodoma y Gomorra. Este es otro de los juicios que Dios envió al hombre, en este caso, las ciudades que destruyó, que conocemos como las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra y algunos otros pueblos. Esta es la enseñanza bíblica de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Conocemos estas ciudades como las ciudades de la llanura. Fíjense en algunos conceptos que la Biblia nos da en cuanto a cuando Dios toma decisiones como estas, decisiones de apartarse, de destruir, de dejar al hombre fuera del alcance de su misericordia. Génesis 13:13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Veamos ahora Génesis 15:16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Lo que encontramos en este texto, mis hermanos, es que hay un tiempo determinado por parte de Dios. Dios no toma decisiones apresuradas. Dios da tiempo al hombre. Y fíjese aquí el concepto de que no había llegado a su colmo. O sea, no había llenado el amorreo la copa de su iniquidad. Pero finalmente la llenó. No oyeron las amonestaciones, no aceptaron al Dios de Israel, por lo tanto, para ellos llegaron sus juicios.
Lo vemos claramente en el versículo 21 de Génesis 18. Dice allí la palabra de Dios: «Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré». ¿Dios no sabe las cosas? Claro que sí. Pero aquí lo que quiere el Señor mostrarle a Abraham es que Él ha dado tiempo, que no es arbitraria ni cruel su decisión, que es por el bien de ellos mismos, es por el bien de la misma humanidad. Es posible que todas estas escenas de juicio para algunos sean cuestionables, pero mis hermanos, detrás de todo esto está la misericordia divina. Por amor a otros, el Señor tomó estas decisiones. Por amor a su pueblo, por el bien de su pueblo. Aquí entonces el Señor toma la decisión y viene la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Terminó para ellos el tiempo, se llenó la copa y Dios trajo esos juicios. Saben que esta figura la presenta en el Evangelio de Mateo claramente el Señor Jesús, Mateo 24. Como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, también está estos conceptos en el Evangelio de Lucas. Así que el asunto del tiempo, de que Dios dé tiempo, es un asunto bíblico y que ese tiempo termina en su momento exacto. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, en los versículos 24 al 27, se nos habla de una profecía de tiempo. La Biblia dice allí que al pueblo de Israel, después del cautiverio, el Señor lo sentenció con 70 semanas. Dice en el versículo 24, 70 semanas serán dadas para tu pueblo, le dice el ángel a Daniel. 70 semanas que se cumplieron exactamente como habían sido predichas. ¿No es un tiempo este? Y no terminó ese tiempo, no se cerró para Israel su tiempo de haber sido una nación elegida de Dios, de haber sido la nación escogida para dar testimonio al mundo de la misericordia divina. Claro que sí. Se cumplió exactamente lo dicho: la reconstrucción de Jerusalén, el bautismo del Mesías, su crucifixión y su fin que se dio con la muerte del mártir Esteban. Hermano y amigo querido, vemos en la Biblia claramente que Dios determina tiempos. Ya les he dicho Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, que es el sermón del Señor Jesús, sermón profético, nos presenta estos conceptos con toda claridad. Sin lugar a dudas, se nos dice que habrá un fin de esa misericordia divina. De hecho, en el versículo 36 dice claramente: del día y de la hora nadie lo sabe. Cuando habla del día y de la hora es que hay un día determinado para que Dios ponga fin a su misericordia y para que el Señor venga en la nube de los cielos. Y tarde será para ese momento aquellos que no han hecho la preparación. Dice en el versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estoy leyendo en Mateo capítulo 24. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velará y no dejará minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y viene aquí ahora la enseñanza, la parábola del siervo infiel. ¿Quién es pues el siervo infiel y prudente, el cual puso sobre su casa para que les diera el alimento a su tiempo? Fíjense ustedes lo que sucede con este siervo infiel. Este siervo comienza, dice el versículo 49, a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si usted pasa seguidamente al capítulo 25 de Mateo, encontrará la parábola de las 10 vírgenes. Y es
claro, tajante, el concepto aquí de la preparación para estar dentro de las puertas de la ciudad. Leo del versículo 10 en adelante. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. El concepto que leímos en Génesis 7:16. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En el comentario bíblico adventista encontramos algo sobre estos textos que nos ayuda a comprender mejor este concepto. Se cerró la puerta. Dice, comparar con lo que sin duda sintió Esaú cuando descubrió que había perdido la primogenitura. Hebreos 7:17. Las 5 insensatas habían quedado excluidas de la fiesta de bodas como resultado de su propia y consciente elección. No hubo ningún acto arbitrario de parte de Dios. Fue algo consciente. Ellas sabían, como saben millones de seres humanos hoy, que Dios les está invitando, que han sido partícipes de esa invitación, pero la han rechazado. Recuerden la expresión ábrenos. Dice en el comentario: las 5 vírgenes insensatas buscaban el galardón de quienes habían servido fielmente, sin haber prestado un servicio fiel. O sea, creían que haber sido negligentes serían quizás recompensadas con los que habían sido fieles, los que habían buscado de Dios esa bendición. No podremos obtener la bendición de ningún ser humano. La salvación es individual. Nos pertenece a cada uno tener ese concepto claro de que cada uno debe arreglar sus asuntos espirituales con el Señor, que Él invita a cada uno a tomar decisiones de vida eterna. No os conozco. Hay evidencias de que las 5 vírgenes insensatas no eran amigas especiales de la novia. Por lo tanto, el novio no tenía ninguna obligación para con ellas. Mateo 25:1. Seguramente estaban intentando entrar cuando no tenían el derecho de hacerlo. Si hubieran estado listas para entrar cuando la puerta estaba abierta, se les había dado la bienvenida. Pero ahora la puerta estaba cerrada. Su falta de previsión no tenía perdón, y su pérdida era irreparable, con referencia al terrible chasco de quienes tienen la intención de estar entre los salvos, pero no hacen los preparativos necesarios. Comparar con Mateo 7:23, Mateo 22:1 al 14. Entre todas las tristezas posibles, no hay una mayor que la de lamentarse por algo que podría haber sido, pero no fue. Aquí se aplica, mis hermanos, el concepto de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así que no hay duda que el Señor ha dado para cada ser humano oportunidad. Este es algo que debemos nosotros tenerlo claro, mis hermanos. No podemos dejarnos engañar con la idea de que la misericordia no se va a terminar. En otras palabras, esta voz es la voz del que está haciendo a Dios mentiroso, del que está negando lo que está en la Escritura. Este concepto lo va a encontrar usted una y otra vez. En el libro del Apocalipsis se ve con toda claridad que un día el Señor determinará que ya no habrá más tiempo. El que es, será, y el que no es, no lo será. En otras palabras, el que está afuera no entrará, como en el caso de las vírgenes, y el que está adentro ya está dentro de la gracia divina. Terminamos esta reflexión, mis hermanos, compartiendo los siguientes conceptos. Dios cierra su puerta de misericordia para los seres humanos de forma individual, para familias, para los pueblos, para naciones y en el caso del diluvio, para el mundo. Totalmente fue destruido con agua.
Este es un detalle que debemos tener en cuenta y bien importante, y sobre todo que, como algunas veces expresamos, es de vida o muerte, porque debemos tener claridad en cuanto a esto. Ahora, debemos también tener la certeza de este concepto. El tiempo de gracia se terminará para todo aquel que muere. ¿Qué quiere decir? Que la venida de Cristo, que el fin de ese tiempo está tan cerca como lo esté yo de la muerte. Por eso es tan importante que reflexionemos sobre nuestra vida. ¿Cómo estoy con el Señor? ¿Qué tan sincero soy con el Señor? ¿Qué tanto yo realmente he hecho los preparativos, como hemos visto en el tema de las 10 vírgenes? Se cerró la puerta y 5 quedaron por fuera. Esta parábola nos presenta como una profecía lo que pasará al final de los tiempos. Recuerden, estas enseñanzas, Mateo 24, 25, Mateo nos presenta esas parábolas y tienen que ver con la iglesia. No apliquemos eso a la gente incrédula, no, eso es para la iglesia, para el pueblo de Dios. Que Dios nos ayude a entender lo serio de este asunto. ¿Que se va a cerrar el tiempo de gracia? Claro que sí. Decir que no es decir que Dios miente, que en su palabra está escrito, pero que, como dice el dicho, sí, pero no. No, mis hermanos, no hay vuelta atrás. Un día se terminará ese tiempo, pero Dios nos está invitando hoy a que tomemos las mejores decisiones, que cada día hagamos las decisiones correctas. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude. Él está ahí, está dispuesto para nosotros. No hay nada que más Dios desee que podernos abrazar cada día y decirnos, hijo mío, pronto estaremos juntos. Que Dios te bendiga, paz de Cristo para usted. Gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios.